tiene la palabra la diputada Rodenas. Gracias, señora presidenta. Bueno, desde ya decirles que adhiero a las consideraciones vertidas por la diputada de Ponti. Hemos coincidido 4 miembros del interbloque en la decisión de votar en contra de esto que en realidad no es una reforma judicial. Vamos a decir la verdad, no nos podemos mentir acá adentro. Esto no es una ley de reforma judicial. Esto es un dispositivo o una ley, en todo caso, que instituye un dispositivo de afinidades políticas. ¿Y por qué digo esto? Porque para pensar realmente en una reforma judicial tendríamos que haber llegado de otra forma al recinto, hoy, con otro tipo de consensos, con otro tipo de diálogos, con otro tipo de respetos. Y ojo, que cuando digo con otro tipo de consensos, otro tipo de diálogos y otro tipo de respetos, no estoy diciendo que tenemos que pensar todos igual, y que tampoco esto invalide algunas consideraciones que incluso se hicieron aquí dentro del recinto. Yo, en cierto modo, me siento parte de la historia de la justicia de la provincia de Santa Fe. Porque ingresé, y esto a riesgo de ser autorreferencial, diputado Blanco, ingresé muy joven a la justicia, tenía 20 años, como escribí, creo que mi primer cargo era auxiliar, y estuve entregando expedientes en una mesa de entrada durante 5 años, incluso luego de haberme recibido a los 23 años. ¿Con esto qué quiero decir? Después hice la carrera judicial, rendí los concursos, fui funcionaria, luego fui jueza. Seguramente hubiese podido rendir un concurso de camarista si no hubiese aparecido en mí esta tal vez trasnochada idea de lanzarme a la política y de someterme a la voluntad popular. Pero ¿qué quiero decir con esto? Acá se dijeron algunas cosas que tienen que ver con la transparencia, que tienen que ver con el rendimiento de los jueces, el funcionamiento judicial, la cuestión de la rendición de cuentas, las estadísticas. Y a mí lo que me preocupa que cuando se habla de estos temas se generalice. Porque es cierto que el Poder Judicial de la provincia de Santa Fe tiene una corte cuyos miembros son hombres y una mujer de una edad considerable. Pero también es cierto que hay un Poder Judicial de la provincia de Santa Fe que no es homologable a muchas visiones que se tiene acerca del Poder Judicial. Hay mucha gente que trabaja, y mucho, hay mucha gente que se capacita y mucho, hay muchísima gente honesta, muchísima gente preparada que contiene a la sociedad como pocos, y esto no se hace solamente del Ministerio Público de la Acusación. Hablen con los jueces laborales, con los jueces de familia, con los jueces de menores, con los empleados y empleadas de esos juzgados, con los funcionarios y funcionarias de esos juzgados. Entonces, van a ver, si se toman el trabajo de ir al campo, hacer una evaluación de cómo funciona el Poder Judicial, que no todo es lo mismo. Porque si no hacemos una evaluación superestructural, que no le sirve a nadie. Y las evaluaciones superestructurales terminan como termina esta ley, que no es una reforma, como un acuerdo superestructural. Y los acuerdos superestructurales, como ha terminado de consagrarse esta ley, tienen los pies de barro. ¿Por qué? Mire, señora presidenta, a esta Cámara ingresó un pedido de audiencia del Sindicato de Trabajadores Judiciales. No fueron escuchados. En su momento también se expidieron los miembros del Colegio de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Santa Fe. Me da la impresión de que tampoco fueron escuchados. Hubiese sido muy interesante escucharlos. Estamos hablando del gremio, de los trabajadores, de los laburantes, de los que marcan tarjeta todos los días, de los que no se van a jugar al golf ni al tenis, de muchos de aquellos que están sintiendo hoy el recorte de la ley previsional de la provincia de Santa Fe, del ajuste, mejor dicho. Después también, en el día de ayer se expidieron, y esto me llama la atención, que nadie registre esto,
Repito, el Colegio de Magistrados y Funcionarios, la Asociación de Fiscales y Funcionarios del MPA, la Asociación Argentina de Fiscales, los fiscales de la provincia de Buenos Aires que se solidarizan con la situación de hostilidad de un poder ejecutivo que está tensionando innecesariamente la relación con la justicia santafesina. ¿Hay necesidad para provocar una ley de esta naturaleza, generar este tipo de tensiones, ese tipo de gestualidades que voy a volver a repetir una y mil veces en este recinto? Son las gestualidades que ha impuesto el presidente de la Nación de arriba hacia abajo y que algunos gobernadores, no sé si por necesidad o porque estamos en un clima de época donde todos se contagian, terminan reproduciendo hacia el interior de una institucionalidad muy sólida como es la de la provincia de Santa Fe. Sigo con los actores que no fueron escuchados. La Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación. Digo, ¿hacía falta no escuchar a nadie? Y después hay otro estamento que para mí es muy importante, que debió haber sido escuchado. Y lo voy a repetir. Es un estamento, una organicidad que no fue escuchada, que es mi partido, el Partido Justicialista. El Partido Justicialista, el 28 de octubre del 2024, emitió un documento que muchos medios inclusive no se hicieron eco, no sé por qué, porque nosotros tenemos nuevas autoridades, tenemos un presidente, un consejo ejecutivo y una mesa política. Y desde ese partido, el partido que nos otorgó estas bancas, porque nosotros llegamos a este lugar en virtud de un frente justicialista. Entonces, lejos de escucharnos a todos los integrantes de ese frente, que hoy disfrutamos de estas bancas porque nos votaron de esa manera, yo soy orgánica y defiendo a rajatabla esa organicidad porque los partidos políticos son parte de ese sistema republicano y de esa democracia de la que hablaba la diputada de Ponti. El Partido Justicialista, repito, el 28 de octubre del 2024, reunido con la totalidad de sus miembros, emitió un comunicado en el cual exhortó al gobierno a la reflexión y al respeto de la división de poderes. Algo tan simple como eso. Entonces ahí es cuando coincido con la diputada de Ponti y con el diputado Emiliano Peralta. El gobernador tenía en sus manos, y todavía lo tiene porque todavía se puede trabajar una verdadera reforma judicial, tenía en sus manos la posibilidad de convocar a todos los sectores, porque en realidad el problema de la Corte, el problema de la superestructura, como se habló acá de cortesanos y cortesanas, está más que claro que estamos con una Corte, y lo vuelvo a repetir, de hombres y de una mujer que tiene una edad considerable. Pero también es cierto que no podemos violar la Constitución para modificar eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer lo mismo que hace el presidente Milei? Cuando algo no nos gusta, violentamos la Constitución. Si no nos gusta una ley, gobernamos por decreto. Es el presidente que con más decretos ha gobernado en la historia de la Argentina. Entonces, me parece que lo que está en juego es eso. Y vuelvo a repetir, esto no es una reforma, esto es la consagración de un dispositivo de afinidades políticas, de un acuerdo superestructural que puede tener validez, o sea, de acuerdo a cómo cada uno de nosotros conciba la democracia y conciba la república, estos acuerdos tienen validez, no digo que sean inválidos. El problema es si tienen legitimidad social. En todo caso, porque a nosotros que nos votaron y somos hoy oposición, podríamos haber sido oficialismo dentro de esta Cámara, pero no lo fuimos, somos oposición, nos votaron para marcar aquellas cuestiones que para nosotros son ilegítimas. Entonces, este acuerdo me parece que tiene pies de barro y como tal exhibe una fragilidad que seguramente se va a notar,
por las cuestiones que señalaba el diputado Peralta, por las cuestiones que señalaba la diputada Malfesi también acerca de nos vamos a quedar sin miembros de la Corte, por las cuestiones que señalaba la diputada de Ponti en relación a qué significa construir algo a la medida del deseo de alguien y sobre todo porque no se hizo una consulta a ese órgano tan importante en la provincia de Santa Fe que les guste más o les guste menos a muchos de los que están acá, es el Partido Justicialista. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, diputada.